Plaisir. Muy buenos días a todas y a Bonjour à todos. toutes et à Es tous. Nous un sommes placer infiniment inmenso poder heureux de vous saludarles de retrouver nuevo, pour poder cette seconde journée saludar a nuestros du camp colegas de lecture de también la chaire y d'excellence en ligne poder pour dar la paix. cuenta del C'est un trabajo immense realizado por plaisir unas y de por pouvoir otros accueillir tous nos durante collègues 4 años. et Tenemos partager cuatro o le cinco travail qui a líneas été de fait par les uns et investigación par les autres pendant 4 années. en torno a las cuales hemos trabajado: Hier, los nous avons derechos de eu los animales, quatre derechos de singulières los recherches pueblos qui ont indígenas, été mises indicadores en avant, jurídicos. à savoir ce qui Alexandra concerne Aragao l'état des nos animaux, ce qui mostró un vídeo, concerne les droits también des bioética, végétaux, les indicateurs juridiques. Et Alexandra derecho Aragao, nous avons eu le plaisir de bioderecho y también montrer el votre trabajo vidéo. colectivo Nous realizado avons vu por également el la ligne profesor bioéthique, Michel Briard. biodoit. Et Ayer nous un avons mensaje terminé avec la First clave One fue Health, qui est le que en travail esta collectif cátedra de réalisé par le professeur excelencia Michel la Briard. Et responsabilidad en de fait, ce qui los a été mis en investigadores e avant, faut dire investigadoras sur le es message clé anticipar hier, las c'était grandes que c'était responsabilidades chaire de nuestra d'excellence, época, où la incluso si son responsabilité complejas, du incluso chercheur, c'est aussi si no son algo d'anticiper tradicional les grandes dentro de la materia problématiques de notre jurídica. Y époque, Alexandra Aragao, même si elles profesora sont de Derecho complexes, Ambiental en la même si elles ne Universidad de sont pas Coimbra, en traditionnelles pour Portugal, les juristes. nos Et propuso Alexandra Aragao, sumarse a la cátedra con professeure un de proceso droit de l'environnement completamente à eco, l'Université es de decir, Coimbra la au innovación jurídica Portugal, responsable, a proposé de investigación en ello. rejoindre la chaire avec un projet qui faisait complètement écho, à Y savoir la recherche et como esto l'innovation tenía juridique mucho que ver responsable. con Et on s'est nuestra rendu compte qu'au estructura final, y con cela nuestras faisait temáticas, écho à l'esprit, à aquí está la Alexandra. spécificité aussi de La cátedra l'organisation de se la creó en el structure et des thèmes segundo Foro Mundial qui Normandía sont para la portés Paz, par la chaire creado d'excellence normandie à la paix. Je rappelle bajo que la égida c'est une chaire d'excellence qui a été de la región faite lors du second Normandía, forum de mondial manera de Normandie tripartita, con pour el la paix, Consejo Nacional de qui la a été Investigación créé à Científica, l'initiative CNRS de la région francés, de Normandie, y con la avec une Universidad de convention Caen. tripartite La Maison de novatrice la avec le Recherche en Conseil Saint-Simon, national la de la Casa de recherche Investigación scientifique, avec en Ciencias l'Université de Humanas, Caen, nos et acoge que hoy. cette chaire est portée ici Es un par la placer Maison de la poder recherche en saludarles sciences humaines, et online nous sommes hoy aujourd'hui dans son y dar la amphithéâtre. palabra a Alexandra Chers Gao para collègues, nous avons l'immense presentarnos plaisir de vous la línea de rencontrer en investigación ligne de innovación et de vous jurídica donner la responsable. parole pour Podemos présenter hablar cette en ligne de recherche español, sur en l'innovation inglés o en juridique francés. responsable. Vous Damos avez las la gracias possibilité de vous eh, exprimer soit en a anglais, soit en nuestras y français, nuestros soit en compañeros espagnol. Nous intérpretes. avons le plaisir et Alexandra nous Gao es remercions profesora, de como recourir digo, aussi avec catedrática des en la Universidad de interprètes que nous Coimbra. remercions Es chaleureusement. una ciudad que es Alexandra, patrimonio de professeure de droit de de la l'environnement à humanidad, como lo es l'Université la de propia Coimbra. Je Universidad de rappelle que c'est Coimbra. une ville Sin que más, c'est le paso la palabra patrimoine a commun Alejandra de Aragao y l'humanité. la C'est dejo ya l'université como elle-même coordinadora de et la c'est un mañana. endroit des plus Muchísimas magnifiques. gracias, Je Emily. vous cède Dice la parole Alexandra. et je vous laisse Es les un maîtresses de auténtico honor cérémonie. estar C'est à aquí vous. para Bienvenue. hablar sobre esta línea de Thank you very investigación much, y compartir con Amy. ustedes lo que hemos It is hecho an honor con to be vosotros y con here vosotras to talk a lo about largo de estos this años de research cooperación summit entre and la to Universidad share de with Coimbra y you la what we Universidad have de done Caen y la during these región years of Normandía cooperation mediante between the la University of Cátedra en Coimbra Normandía para and la Paz. the University of Caen and the Cuando Région supe que Normandie Émilie through the Chaire Normandie pour la paix. coordinaba esta Well, when Cátedra I para la Paz, knew Cátedra de la that Paz, Emily had this y cuando share supe del resto de líneas de investigación, me pareció la lógico e paix and importante all the research añadir lines that were involved, una it nueva seems investigación logic to me metodológica. that Las it diferentes was important to add investigaciones de las some diferentes líneas methodological estaban research. desarrollando All the investigación researchers en that were ámbitos, involved in the different lines digamos, of the muy Chaire Normandie pour la paix were conectadas developing con los research in ODS, areas that Objetivos de Desarrollo are Sostenible, con very los closely desafíos connected with éticos, con la sustainable transición, las development transiciones goals, ecológicas. with Y a mí me the pasaba, ecological transition, with yo ethical pensé que challenges, quedaba algo. but Por I ejemplo, saw utilizar that la ley de something manera was missing, más a eficaz, reflection on de manera how ética, to de manera perform in a more responsable. effective way and respecting Y all por the eso me requirements pareció of an importante ethical and añadir responsible, nuestra línea de positive and effective investigación, research. una línea de investigación que And teníamos so that's en why I el thought Instituto as Legal well de la it would be Facultad de Derecho de important la Universidad de to add Coimbra, our research con line mis that we colegas aquí, had el at the profesor Legal Duflos, Institute of the Faculty La of the profesora Law Matilde of Labores Laws, University of Coimbra, with y my otras colleagues colegas. here present, Professor Dulce Lopes, Professor Matilde Como Lavore, decía and profesora Dulce several López other y Matilde colleagues Labora, to join em, this para initiative, añadir todos estos to bring aspectos together eh, our de la collective investigación reflection on en el derecho. methodological aspects of research. So in our setting, what Nuestro we primer have enfoque done in the fue beginning, and that was diagnóstico, our first por así approach, decirlo. was Nos diagnostic. preparamos So we prepared
como docentes investigadores junto con jóvenes investigadoras y creamos un cuestionario sobre diferentes aspectos de la investigación. Y enviamos y diseminamos este cuestionario a través de las diferentes personas investigadoras de nuestro centro, especialistas en derecho procedimental, en derecho civil, en derecho, en diferentes ámbitos del derecho. Por lo tanto, recibimos muchas respuestas y analizamos todas ellas para ver lo que podían ser los requerimientos de una investigación responsable en el derecho en el siglo XXI. Lo que sugerí a todas las personas académicas y a todas las instituciones de investigación representadas en la Cátedra de Normandía para la Paz, que estén en Europa o que estén fuera de Europa, lo que yo sugería es que debían debían llevar a cabo este diagnóstico antes de nada para ver si las personas investigadoras están en línea o no con este requerimiento. Y bueno, permítanme recordarles lo que es este requerimiento, en qué consiste. La Unión Europea aprobó una serie de requerimientos sobre lo que consideran que es investigación responsable. Algunos requerimientos tienen que ver con el manejo y gestión de equipos, otros tienen que ver con la propia educación o formación para pasar información, para implicar a los diferentes participantes, a todos los actores y actrices. Y tiene que ver también con la ética. Aquí en la Cátedra de Normandía hay una línea de ética llevada a cabo, coordinada por Johan Sonle. Otro criterio era el acceso abierto. Que todo esté en acceso abierto tanto para las personas investigadoras como para la sociedad en general. También tenía que ver con el género. Aquí estamos solo mujeres, pero por supuesto los equipos han estado mezclados, tenía que haber un equilibrio. Y también tiene que ver con el compromiso, digamos, o con la implicación, mejor, de la sociedad, cómo implicamos a la sociedad en nuestras diferentes líneas de investigación. Por ejemplo, en nuestro caso, los indicadores legales que incorporamos con el profesor Michel Priet, que presentó ayer. Una línea de investigación en la cual tuvimos el honor y el placer de participar y de contribuir. Entonces, estos requerimientos presentados por la Comisión Europea se desarrollaron para diferentes ámbitos de la ciencia. Las ciencias vivas, las ciencias naturales, las ciencias exactas, la ingeniería, pero no para el ámbito del derecho. Y es importante saber que el derecho también puede funcionar como palanca para favorecer las transiciones hacia la sostenibilidad que deseamos y hemos de llevar a cabo. Nuestra reflexión, y este fue nuestro segundo paso, se hizo para ver cómo podíamos incorporar estos requerimientos éticos y de transformación en nuestras líneas investigadoras. La profesora Dulce López y Matilde Lavora van a explicar cómo hemos llevado a cabo estas reflexiones para intentar transmitir todo esto a sectores de la sociedad que son muy sensibles para las transiciones hacia la sostenibilidad. En un segundo vamos a ir a las profesoras. De momento,
Como nuestro colega Grace Gervasio no pudo estar aquí, tiene dificultades de internet. Permítanme explicarles un poquito cómo discurrió un congreso que organizamos aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra junto con un instituto universitario de Brasil y junto con la Cátedra Normandía sobre innovación responsable. La innovación es uno de los dos aspectos de la investigación responsable. Lo que hacemos normalmente, perdón, lo que quisimos hacer en este caso es ver cómo funcionaban las instituciones universitarias, académicas del derecho, ver cómo funcionaban, porque no estamos acostumbrados o acostumbradas a trabajar en términos de innovación. Quizás si analizamos el modo de funcionamiento, pero no estamos, digamos, no estamos acostumbradas a trabajar en términos de innovación. Si hacemos lo que siempre hemos estado haciendo, vamos a obtener los mismos resultados que hemos estado obteniendo. Parece lógico, ¿verdad? Por lo tanto, si queremos acelerar nuestra transición ecológica, hemos de innovar, y no solo en tecnología y en ciencia, sino que hemos de innovar también en derecho. El derecho ha de acompañar en la transición. Y estas innovaciones las tenemos que sacar adelante en todos los ámbitos del derecho. Y que existe una gran responsabilidad en la innovación del derecho, tanto en la legislación como en los estudios, eh, como en la jurisprudencia, en los juzgados. Es fundamental responder a las crisis de diferente tipo, de climática, de biodiversidad, de recursos hídricos, etcétera. El 15 de junio del año 2022, por lo tanto, preparamos y organizamos y celebramos este congreso en la Universidad de Coimbra, donde tuvimos el placer de recibir al catedrático profesor Michel Prier, que nos habló de los indicadores legales de desarrollo sostenible. Este es un perfecto ejemplo de innovación legal, porque esta línea de investigación ha creado una nueva herramienta. Y Christoph Bestar, que también está aquí presente, nos enseñó y aprendimos de él cómo poder medir el derecho para que sea más eficaz, porque no se trata solo de pergeñar nuevas leyes, sino también de utilizar las actuales para contribuir de manera más eficaz a las transiciones justas. Gracias a la intervención del profesor Michel Prier en junio del año 2022 pudimos aprender todo eso. También estuvo la intervención del profesor Florent Parnot de la Universidad de París I, que es vicepresidente de, de la parte de una entidad de innovación en París y quien nos enseñó cómo podemos crear innovación desde el punto de vista económico. Y también el- la profesora Isabel San Juan de Madrid nos habló de la contribución del principio de la innovación a la Agenda 2030. También Daniel Galbao, joven investigadora, que trabaja también en indicadores legales para la innovación, pero relacionado con las personas desplazadas. Ella nos habló de esa temática y también escuchamos a la profesora Emily en torno a la innovación para las futuras generaciones. Otro ejemplo perfecto sobre cómo la innovación legal puede contribuir a una
transformación y un cambio de paradigma en el derecho para servir a las futuras generaciones. En todos los ámbitos del derecho, de hecho. También hubo ejemplos de Brasil y, en último lugar, pero no por ello menos importante, la profesora Mathilde Labora habló de ciencia económica e innovación para clausurar la jornada. En primer lugar, hicimos un diagnóstico, por tanto, repasando. Después hicimos un congreso para hacer una lluvia de ideas en torno a la cuestión y lo siguiente era colocarlo blanco, o no, mejor dicho, negro sobre blanco, ¿verdad? Colocarlo sobre papel. Y comenzamos a redactar un libro y le voy a pasar la palabra a la profesora Dulce López para que nos presente esa publicación. Sí, por supuesto. Alexandra, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo presencialmente u online. Es un placer estar aquí y ha sido un placer estar implicada con la Cátedra Normandía para la Paz bajo el entusiasmo y la coordinación de la profesora Alexandra Gao, que es una de las personas que más en serio se han tomado estos asuntos y que está intentando de todas las maneras posibles que la Academia Portuguesa, la Academia de Coimbra en particular, se ocupe de estas cuestiones de la investigación legal responsable e innovadora. Como decía la profesora Alexandra Gao, nos hemos comprometido con toda una serie de análisis. Yo fui, de hecho, una de... perdón, trabajamos primero en un diagnóstico, como ha dicho la profesora Alexandra, y después en el equipo de Coindra intentamos partir de ahí para crear nuevos hitos. El Congreso fue uno de estos grandes hitos. Hubo reuniones y diálogos, entre tanto, con el objetivo de volcar parte de nuestra investigación hacia esta nueva línea investigadora dentro del Centro de Estudios Legales, en el Instituto de Estudios Legales de Ginebra y, perdón, de Ginebra, de Coimbra. Y bueno, pues como digo, lo que intentamos es volcarlo en un libro, en una publicación. Sí. Perdón, tenía que decir algo a alguien. Sí, la cuestión aquí es cómo comprometer, cómo ser capaz de comprometer a tantas personas, y es una responsabilidad que se arrogó Alexandra. Y bueno, pues em, intentamos que hubiese el mayor número de personas contribuyentes, tanto desde Coimbra como de otros ámbitos, perdón, de otros centros académicos, tanto personas ya instaladas como jóvenes investigadoras e investigadores. ¿Cuáles son los puntos básicos de esta publicación sobre los resultados? Sobre los resultados de nuestra línea de investigación. Bueno, pues la idea, como decía Alexandra, era llevar la investigación que se venía haciendo en las ciencias STEM y llevarlas al ámbito, digamos, legal. Sabemos que estamos en un periodo difícil, intricado, de transición, de cambios sociales, societales, donde debe haber interacciones entre los productores y productoras de ciencia
la academia no puede alejarse, no puede estar distante de esos cambios. Si hablamos de las transiciones hacia el desarrollo sostenible, pues bien, la academia ha de estar a la altura de su papel, que es muy importante para inspirar a las empresas, a la sociedad, en el cambio de actitudes, etcétera. Esto es algo que ha de hacerse en la ciencia y que de hecho en las ciencias STEM ya se está haciendo de alguna manera. La ciencia legal se ha considerado siempre como una ciencia muy tradicional, muy conservadora, vinculada al mantenimiento del statu quo, y esto como abogadas y abogados, bueno, pues tenemos que bregar con ello todos los días. No nos gustan las transiciones, somos muy conservadoras y conservadores, así estamos construidas en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y, y eso es cierto de alguna manera. But this is all but true at least nowadays. Indeed, the permeating legal science with Es the demands of this investigation, increíblemente relevante that is being done because it is all the more Ya hemos explicado los periodos de transición y todas las demandas que surgen en estos momentos. Y en estos momentos el derecho desempeña un papel transformador fundamental. El derecho tiene que estar ahí para orientar buenas decisiones, para implementar la investigación y contribuir a una transición sostenible y al desarrollo. Y parcialmente, por lo menos, necesitamos tratar la cuestión de la innovación y de la innovación responsable. Esa era en parte lo que buscábamos con nuestro libro, explicar por qué el derecho en este contexto es tan importante. Y nosotras como contribuidoras y Alexandra como organizadora teníamos el papel de desempeñar el papel de indicar qué tipo de investigación queremos llevar a cabo, qué tipo de preguntas nos tenemos que hacer para de manera eficaz introducir esa idea de la innovación y de la investigación responsable. La idea en un principio parece fácil. La innovación e investigación responsable es hacer algo útil para la sociedad. Así es que eso implica orientarnos hacia los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, y tenemos que, para ello, tratar temas sociales e involucrar a toda la sociedad. Por lo tanto, el derecho tiene que ser inclusivo, diverso, reflexionar, tiene que adelantarse a problemas que van a poder plantearse en el futuro, debe ser adaptable. Todo eso se incluye en el libro. Sin embargo, a pesar de esta aparente simplicidad, teníamos que trabajar en la perspectiva jurídica y teníamos que pensar en cómo el derecho se puede ajustar a todos estos elementos. Y lo que dedujo la profesora Alejandra era una fórmula, la fórmula de esta innovación e investigación responsable que hace que se conjuguen todos estos elementos que hacen a un buen jurista: conocimiento, inteligencia y sabiduría. Son elementos muy importantes que deben juntarse con una actitud responsable que trata de ser proactiva para
tratar todos los desafíos a los que nos enfrentamos. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo en ello y todo el mundo estaría de acuerdo en que lo que todos buscamos a fin de cuentas es establecer una justicia que sea lo más equitativa posible. Queremos alcanzar la sostenibilidad de una manera justa. Esa era la idea, el contexto del libro. Teníamos que pensar, por lo tanto, en cómo esa innovación, investigación responsable podía permear el derecho y la investigación jurídica y cómo hacerlo desde diferentes puntos de vista. Estos puntos de vista están relacionados con aspectos procesales, pero también aspectos materiales o sustantivos. En cuanto a los aspectos procesales, se plantearon muchas preguntas que intentamos responder, bien en capítulos generales o en capítulos concretos que posteriormente voy a mencionar brevemente. Tuvimos que tratar temas como elegir el tema de investigación, cómo seleccionar ese tema y cómo abordarlo desde un punto de vista metodológico. Necesitábamos básicamente integrar el punto de vista de las partes interesadas dentro de la investigación. Como punto de vista inicial. Y esto era muy importante, tenía que ver con los métodos que a menudo las investigaciones utilizan. La literatura en este caso era absolutamente insuficiente. Necesitábamos tomar en cuenta la postura de las partes interesadas, sus visiones. Por lo tanto, hubo que entrevistar a estas personas, grabar lo que decían. Por lo tanto, todo esto significa integrar el punto de vista de las personas y de la sociedad. También tuvimos que introducir un análisis acerca de los valores. En este caso, el derecho se vuelve más enfocado a los valores. Valores, intereses, pero sobre todo valores. ¿Qué valores derivan no solo de la idea del derecho, de los principios, sino también valores éticos, género, otros principios que también se tienen que considerar cuando uno hace investigación? Y después, por supuesto, teníamos la cuestión de la comunicación, de la diseminación, del acceso abierto, cómo crear tu propia plataforma para que tu investigación cuente. Todo esto es importante en el campo de la investigación y la innovación responsable. Desde un punto de vista sustantivo, del derecho sustantivo, esto también es muy importante. Es importante la idea de entender hacia dónde se dirige la investigación. Se puede dirigir a muchas áreas del derecho. Puedes elegir un tema más general, más específico, pero luego también necesitas decidir en qué puntos estás introduciendo la innovación en la investigación. Tiene que ver con el tema jurídico, como Alexandra lo menciona en su artículo, tiene que ver con el marco jurídico, el objeto jurídico. Hay una serie de apartados hacia los cuales se puede dirigir esa investigación e innovación. Casi estoy terminando mi presentación para dejar la palabra a Matilde, pero solamente quisiera comentar rápidamente algunas de las contribuciones que contiene este libro.
De esta manera, quiero despertar su interés para que lo busquen online cuando esté disponible, que va a ser dentro de muy poco tiempo. En cuanto a los capítulos, tenemos dos partes, una general y otra con estudios de caso. En la parte general, encontramos la descripción de la historia y de los métodos, es decir, de cómo se hacía antes la investigación y cómo ahora el derecho se está abriendo otros métodos. ¿Cuáles son los retos de una persona que se interesa por la investigación? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se investiga en sí de manera que sea también sostenible para el propio investigador y de manera que contribuya a la sostenibilidad global? Y luego también tratamos temas generales como la comunicación de la ciencia para una investigación sostenible, porque podemos tener la mejor investigación del mundo, pero si no hacemos que cuente, si no hacemos que sea accesible, entonces no sirve para nada. El acceso abierto también es fundamental aquí, es decir, es importante que la investigación sea lo más accesible posible y que esté bien comunicada. Y por otro lado, el capítulo sobre la innovación jurídica, el capítulo que escribió Alexandra, es realmente la columna vertebral del resto de las contribuciones. Y luego tenemos un montón de casos de estudio. Tenemos casos sobre el derecho administrativo, derecho urbano, cómo planificar el futuro, cómo planificar la transición ecológica. Es importante que los abogados que están involucrados en este campo sean conscientes de su responsabilidad para que consigan que esta iniciativa funcione. Yo escribí un capítulo sobre mediación y sobre cómo identificar si nuestro tema de investigación es un buen tema, y también se tiene que ver si puede ser sostenible. Derecho jurídico, eso es un capítulo que escribió Matilde, que está aquí y luego hablará de ello. Derecho tecnológico, muy importante también. Ahora con todo el tema del metaverso que está por todas partes y muchos más artículos, contribuciones que les invito a leer. Podrán hacerlo en los próximos meses o semanas. En todo caso, es un libro que estará accesible dentro de muy poco tiempo. Y creo que por lo que he leído, y he leído muchas contribuciones, he tenido ese placer, será un libro muy interesante y muy relevante como punto de desarrollo de este asunto. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra, si me lo permite Alexandra, a Matilde Lavura. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. Es un gran placer para mí estar aquí con todos ustedes para compartir las conclusiones principales de mi investigación. No puedo empezar sin saludar muy particularmente a la profesora Alexandra Aragao por impulsarme a estudiar y hablar de la innovación y la investigación responsable en derecho financiero. Los temas de derecho financiero pueden estar incluidos dentro del derecho de la economía, pero es diferente del derecho económico. Esto implica diferencias en las problemáticas, los métodos y los logros de cada tipo de derecho. Las profesoras Alexandra y Dulce ya mencionaron que hay algunos aspectos comunes que nos llevan a la pregunta fundamental. Hay muchas sostenibilidades, es decir, financiera, medioambiental, humana,
y demás, o podemos hablar de una única sostenibilidad. Para mí la respuesta es clara. Solo existe una sostenibilidad. Sin embargo, hay diferentes aspectos dentro de ella y diferentes temas que se deben estudiar. Y por eso es muy importante que nosotros, todos los investigadores, encontremos el camino para tratar de manera responsable y ética de investigar en los campos del derecho para llegar a una sostenibilidad duradera. En este campo del derecho tenemos dos temas grandes. El derecho y la economía son dos campos muy diferentes. Por lo tanto, esto es un gran reto porque requiere la unión de aspectos cualitativos y cuantitativos para llegar a compromisos metodológicos. Y en esta conciliación habrá ganancias y pérdidas, pero en todo caso, este campo interdisciplinario ha producido ya muchísimos resultados muy valiosos. Espero que puedan leer el libro dentro de muy poco, pero en él, pues como ya les han avanzado, hablamos de cómo alcanzar un desarrollo sostenible. La sostenibilidad financiera es muy importante. La sostenibilidad del mercado medioambiental también pueden tener un gran impacto en el desarrollo social y humano, pero también en la sostenibilidad financiera y fiscal. Todos los días escuchamos que la sostenibilidad fiscal, escuchamos las noticias que es un tema muy importante y esto es verdad, por supuesto. Y tenemos que conseguir llevar a romper esos tabiques entre la academia y lo social para alcanzar soluciones factibles y razonables, siguiendo las líneas que ha fijado la Unión Europea de que hay que buscar el crecimiento financiero. Tenemos que tener en cuenta que esto implica a muchos actores, la sociedad civil, el mercado, investigadores, organizaciones de investigación. El principal objetivo del derecho financiero es posicionarnos bajo el paraguas de todas las posibilidades que existen una investigación académica puede ayudar a solucionar los problemas que se plantean proporcionando información acerca de las posibilidades, de los fracasos de mercado, de las políticas públicas. El objetivo es que las instituciones públicas y privadas se dirijan hacia una sostenibilidad financiera. Una investigación responsable también se quiere o se debe querer orientar a encontrar soluciones operativas a problemas reales, y esto incluye reflexiones éticas para prevenir efectos adversos de la innovación técnica y científica sobre los humanos, porque estos efectos adversos pueden ser desastrosos. Y esto puede provocar grandes problemas y pueden ser evitados mediante medidas preventivas. Las medidas son más efectivas si previenen los problemas. Porque una vez llegados a ciertos problemas ya no se pueden solucionar. La tecnología, la inteligencia artificial, actualmente son
puntos particularmente preocupantes y tanto las políticas como la academia deben tomarlos en consideración. A la hora de considerar diferentes maneras de investigar, by considering different forms of investigation and interdisciplinarity, we might solve the problems y los that investigadores occur deben by the norms and economic events of human behavior. romper esa idea de que la Therefore, investigación no researchers debe learn servir a to las políticas overreach the públicas. rule that never serves the public policy, and there are very different approaches that can be Lo más mobilized difícil to es do that. incluir, The most defying assessment is the introduction of es muy difícil empirical incluir la layout investigación studies into the empírica, investigation. Professor Alexandra los estudios has already empíricos talked en about el it, derecho and it is financiero, porque las partes very interesadas son difficult muy to diversas introduct y no siempre es empirical fácil studies on financial law because obtener the esos datos, stakeholders pero are very diverse. consideramos que It's not es un always amplio espectro easy de to have posibilidades those data. que But we nos consider llevan that a it's maneras de large afrontar spectrum la of realidad y tenemos opportunities que encontrar that grant maneras legal de realism and obtener estos datos y de realistic implicar approaches. So a we have las different personas models that we interesadas. can use in order to do that. And it's because of that that we consider the Tenemos que importance implementar las of medidas de introduction or comportamientos económicos, por ejemplo. such as known as behavioral economics measures and nudges. No es una tarea fácil, pero podemos tener un gran impacto sobre las políticas, podemos hacer que se produzcan políticas más útiles, más prácticas. Sabemos que este enfoque no sirve para todas las categorías de problemas económicos y financieros, pero sí puede tener un impacto fuerte en las políticas públicas que necesitan cambios de comportamiento. Y también es importante considerar que las cuestiones éticas pueden surgir y que la autonomía y ética humana tienen que estar presentes en todas las partes, incluidas las de implementación. Estamos todas y todos de acuerdo que la educación y la formación pueden influir las decisiones económicas. Pero incluso las mediciones mejores pueden utilizarse de manera maliciosa. Esto es cierto también con respecto a la investigación académica. La necesidad de neutralidad también es grande, pero hay que seguir siendo innovador y diverso en los análisis al nivel de las propuestas, digamos, de las propuestas del derecho financiero. Se puede introducir la neutralidad y los gobiernos han de tomar todas las oportunidades posibles para mejorar el impacto social de sus decisiones. Y no lo hacen siempre de manera neutral o altruista. Es probablemente ético introducir incentivos. Perdón, no es siempre ético introducir incentivos para conseguir cualquier tipo de objetivos. Hay que introducir ciertas medidas, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo somos capaces de sacarlo adelante? El conocimiento ha de formar parte de las prácticas transformadoras. Hay una amplia gama de herramientas que podemos utilizar, pero hemos de asegurarnos de que todas estas herramientas están de acuerdo con los valores éticos y sociales. El mercado utiliza la información, pero la información no siempre es completa, no siempre es transparente o confiable. Y muchas veces no se permite transmitir la información. En algunos casos es posible transmitirla, pero no es deseable. Por lo tanto, hay que adaptarse a las diferentes circunstancias. A veces necesitamos, digamos, tipos de información suministrados
de manera diferente. Hay un enfoque diferente que necesitamos en las finanzas públicas. Es importante, hay también aspectos importantes de las finanzas públicas que hay que abordar. Son problemas a veces comunes con el derecho. Es una herramienta muy importante, como digo, considerar la parafernalia de especificidades relacionadas con el comportamiento económico, porque puede añadir ciertos interrogantes que pueden ser considerados importantes para la investigación. Por ejemplo, los efectos de contagio, los aspectos morales o de comportamiento social. Hay un proverbio del siglo XII que dice en inglés, aunque el original es en otro idioma, se puede llevar un caballo al abrevadero, pero no se le puede obligar a beber. Y este proverbio capta los dos problemas de la investigación en las ciencias financieras y legales. Podemos podemos colocar las herramientas, pero no necesariamente podemos obligar a la gente que utilice estas herramientas. Por lo tanto, se puede utilizar una expresión de Joseph Conectar, la introducción de nuevas herramientas al mercado son solo innovadoras cuando permite a las personas consumidoras conseguir beneficios. Muchas veces los productos más innovadores son los cambios de perspectiva y no los productos completamente nuevos. Se pueden utilizar productos antiguos desde una perspectiva muy innovadora. Una manera factible de hacer esto en nuestro terreno es cambiar el uso de las herramientas que ya tenemos a nuestra disposición, aunque esto necesita mucho esfuerzo y es un compromiso a largo plazo. Y además hay que saber que probablemente no se puedan caminar el resto de caminos de la sostenibilidad si no se va por el camino de la sostenibilidad financiera. Mi respuesta, en todo caso, es que no se puede hacer así. No se puede perseguir la sostenibilidad si no se equilibran las cuentas públicas y si no se hace todo esto de manera ética. Es cierto que se pueden crear sendas académicas para evitar la manipulación de los mercados y esto puede, digamos, puede influenciar también, puede influenciar la percepción de la opinión pública. Si nos aseguramos de que los actores entienden el efecto de sus acciones, incluso las perspectivas más irrelevantes desde el punto de vista económico, serán muy importantes para asegurarnos y garantizarnos la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también la sostenibilidad en un espectro muy amplio de ámbitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias, dice Alexandra. Queremos agradecer el apoyo brindado por la Cátedra Normandía para la Paz. Esto nos dio la oportunidad que necesitábamos para que nuestro trabajo fuera más visible y que pudiera tener más influencia. Sí, muchísimas gracias por nuestra parte, Alexandra, Matilde, Dulce, es un gran placer
Y em, la verdad es que hemos cambiado la manera de trabajar. Antes nos veíamos antes de trabajar y ahora trabajamos de manera co-creadora online, creando sinergias para compartir y diseminar la información. Para mí ha sido un gran honor, un gran placer. Alexandra ha sido absolutamente increíble. Ayer ya lo fue cuando nos habló de la sesión, cuando llevó a cabo cuando participó en la sesión de los indicadores legales y hoy ha sido increíble también coordinando su propia sesión. Así que es fantástico y ha sido un auténtico placer escucharles. Les agradezco desde lo profundo de mi corazón y espero que su mensaje cale y que las diferentes instituciones puedan seguir ese camino para difundir el mensaje de la paz en la tierra. Muchas gracias y hasta pronto. Espero verlas tan pronto como sea posible. Su trabajo será publicado en la colección de la Cátedra de la Paz al año que viene por la casa editorial Martin. Saben que el proceso editorial lleva su tiempo, pero el año que viene, en el año 2024, será publicado, estará en sus estanterías. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día, un excelente domingo. Hasta pronto. Muy bien, pues voy a pasar al francés. Me gustaría llamar al profesor emérito de la Universidad